que Dios me mandó a enseñar desde hace años. Es un tema que a veces me mete en líos, como comentaba ahora con la gente, pero es necesario y tiene mucho que ver con el por qué enseño lo que enseño y el por qué, el punto de vista de hacer discípulos, como ya sabéis, el por qué tengo problemas con simplemente ir a una reunión pero no crecer más allá de lo que a muchos nos han enseñado que es la meta final, es el tope. Has aceptado a Cristo, te has bautizado, ya está, ahí, ahora tienes que ser fiel hasta la muerte, o hasta que venga Cristo, Jesús, a arrebatarte, lo que venga primero. Todo eso no es... todo eso viene toda esa enseñanza viene como consecuencia precisamente de no entender los conceptos bíblicos y el corazón de Dios y la razón del por qué Cristo Jesús murió. Entonces vamos a volver a la Biblia, vamos a ver, quiero que quede claro que yo no lo sé todo y que no tengo respuestas para todo, pero sí tenemos el Espíritu Santo que nos enseña. Entonces, buscar en la Biblia, ver si es verdad lo que estamos estudiando, ver si está en la Biblia. El estudio que voy a empezar hoy, la semana pasada y la anterior estuvimos hablando sobre la manifestación del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo. Lo que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con eso, el por qué. ¿Por qué puedo moverme yo en el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué yo como creyente puedo tomar mi posición como hijo de Dios y moverme en el mismo espíritu de Cristo Jesús? ¿Quién me da esa autoridad? ¿Por qué tengo yo esa autoridad? ¿Por qué? Entonces vamos a ver en parte eso, vamos a ver muchos versículos porque creo que es la mejor forma de que todo esto quede claro con la palabra de Dios. Así que apuntarlos, si tenéis papel y hojas, si tenéis papel y boli, si sabéis todavía lo que es un boli, podéis usar eso, si no apuntarlo en vuestros aparatos electrónicos. De todas formas, la semana pasada una hermana que estuvo en el estudio me dijo que es una buena idea, me dijo, esta no es la misma ahora, me dijo, ahora lo que me toca a mí, después del estudio, lo que me toca a mí es volver a escuchar la grabación en el YouTube y repasarlo todo con la palabra de Dios. Y esa es la actitud que yo busco en la gente, eso es lo correcto, ¿okay? Volver a repasarlo y volver a verlo con la palabra, pedirle al Espíritu Santo revelación, entendimiento. Bien, vamos a ver entonces, vamos a empezar con una breve introducción sobre este tema. No voy a decir cuál es el tema porque si lo digo ya os vais a desconectar. Pero el tema, vamos a hablar lo básico. Yo creo que todos como creyentes, y como el cuerpo de Cristo, no hay nadie que pueda decir yo tengo el cuadro completo de lo que es el cristianismo, yo tengo todo lo que hay que saber sobre el cristianismo. Nadie puede decir eso si es sincero. Es por eso que yo digo que yo no tengo las respuestas a todo. Ningún creyente, ningún pastor puede decir sinceramente que tiene el cuadro completo de lo que es el cristianismo. E incluso Pedro, en 2 de Pedro, si queréis apuntarlo, 2 de Pedro 3:16. Incluso Pedro en 2 de Pedro 3:16. Vamos a verlo para que veáis que no exagero. En 2 de Pedro, hablando de Pablo, Pedro hablando de Pablo, 3:16 he dicho, ¿no? Dice, como también habla de esto en todas las epístolas, hablando de Pablo. Vamos a leer el versículo anterior para que entendáis de quién está hablando. Y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, aquí está Pedro hablando de Pablo, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió, según la sabiduría que le fue dada a Pablo. Como también habla de esto en todas sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes torcerán,
como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea que, parafraseando lo que está diciendo Pedro está diciendo, hay muchas cosas de las cuales escribe nuestro amado hermano Pablo que son difíciles de entender, que yo mismo no las entiendo, pero sé que son revelación de Dios, porque tenemos el mismo espíritu. ¿Lo estáis viendo ahí? 2 Pedro 3:15 y 3:16. Entonces, vuelvo a repetir, no todos tenemos el cuadro entero, pero sí tenemos el Espíritu Santo que nos enseña, nos revela. Tenemos la palabra de Dios, y volver a la palabra de Dios. Hay muchos que dicen, cuando hablamos de unidad, hace poco hablamos de la unidad bíblica, cuando hablamos de unidad, hay un dicho en inglés, que no sé si en español se usa, una frase que se dice mucho, que en lo básico se puede estar de acuerdo en tener unidad, pero en todo lo demás que no entendemos y que no es básico, tenemos libertad para pensar lo que queramos. Más o menos dice eso, esa frase. Sin embargo, incluso en lo básico es un problema muchas veces estar de acuerdo. Y cuando hablo de lo básico, ¿qué es lo básico? Lo básico en el cristianismo es entender en primer lugar qué es lo que Cristo Jesús logró en la cruz del Calvario. ¿Por qué murió en la cruz del Calvario? Para mí personalmente, lo básico del por qué Cristo Jesús murió en el Calvario es mucho más amplio y mucho más completo que simplemente morir por nuestros pecados para que algún día nos vayamos al cielo. Él no murió para que tú seas salvo. Él no murió para llevarte al cielo. Él no murió para perdonarte tus pecados. Él murió para mucho más que eso. Ahora, todas esas cosas están incluidas. De hecho, nada de lo que estamos aprendiendo sobre la autoridad del creyente, sobre las manifestaciones del Espíritu Santo, sobre orar por los enfermos, como testificó la hermana Carmen hace unos minutos, nada de eso sería posible si Cristo Jesús no hubiese pagado el precio por nuestro pecado. No sé si alguien me está entendiendo. O sea que eso es lo más básico de lo más básico. Para poder movernos en la autoridad como hijos de Dios, tuvo que pagar ese precio que nosotros teníamos que pagar, que estaba en nuestra cuenta. Sin embargo, Él tomó nuestra cuenta y todo lo que nosotros debíamos, y como dice Colosenses, lo pagó Él, y no solamente lo pagó, sino que destruyó en la cruz del Calvario la factura que se nos cobraba a nosotros, que era nuestra responsabilidad pagarla. ¿Por qué? Porque una vez que ese precio está pagado, una vez que esa factura está pagada, una vez que lo que debemos por causa de nuestro pecado está pagado, tenemos la libertad de movernos como hijos de Dios, la libertad de movernos en sanidad, la libertad de movernos en la manifestación del Espíritu, la libertad de manifestarnos y obrar y vivir como hijos de Dios. Amén. Porque está pagado lo que era contrario a nosotros. O sea que lo básico, el por qué Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, es mucho más amplio. ¿Cómo se relaciona lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario con el mundo espiritual? Con la lucha espiritual y con las batallas espirituales que a veces llevamos a cabo. ¿Está Satanás atado o no está atado? Tenemos que atar, y con esto ya sabéis de qué voy a hablar. Ya lo he desvelado. Tenemos que vivir nuestra vida cristiana atando y desatando y derribando principados espirituales, en lo que muchos llaman, en lo que hoy en día se conoce como batalla espiritual a nivel estratégico, en otras palabras, a nivel alto, para que las naciones como España, por ejemplo, y otras naciones que parecen resistentes y resistirse al mover del Espíritu Santo puedan ser salvas. Ahora, todas estas cosas parecen que no tienen importancia, pero no son cualquier cosa. No sé si pensáis como yo. Son cosas importantes, no son cualquier cosa. Hay mucha
confusión en cuanto a este tema. Tenemos que atar y desatar, tenemos que hacer guerra espiritual en niveles estratégicos. Perdón. ¿Está Satanás atado o no? Para poder liberar todas estas cosas. Me acuerdo hace algunos años atrás que había una mujer, no voy a decir su nombre, a nivel internacional, es una evangelista bastante conocida, sobre todo en el mundo hispano, que dijo, esto fue en el año 2006, dijo el día 6 del mes 6 del año 2006, el Señor me ha hablado, y acordarse lo que hemos aprendido sobre la profecía, el Señor me habló y me dijo que el día 6 del mes 6 del año 2006, 666, suena 666, tenemos que dedicar ese día a hacer una guerra espiritual estratégica sobre todo las fuerzas del mal. Ahora cuando yo y otros escuchamos esto, lo primero que se me cruzó por la mente es si ella lo dijo en voz alta y lo profetizó en voz alta, ¿no creéis que Satanás lo hubiese escuchado? Y si Satanás hubiese escuchado, tenía planes de destruir a familias, a naciones el día 6 del 2006, lo hubiese adelantado un día, lo hubiese hecho el 5 de junio. ¿Me está entendiendo alguien o no? Porque Satanás no es tonto. Entonces, en primer lugar, es un ejemplo para que confirmar lo que hemos estado estudiando sobre la profecía, que tenemos que juzgarla. Y en segundo lugar, darnos cuenta que muchas de las cosas que se mueven en el mundo cristiano como guerra espiritual no son luchas, no son bíblicas, ¿ok? Hay algunas áreas del ministerio, algunas áreas en el ministerio que si no tenemos cuidado parece ser que cobran vida, como el monstruo de Frankenstein. Cobran vida de por sí y se convierten en una industria, se convierten en un comercio. No sé si habéis entendido lo que he dicho. Cosas que son en sí no son malas, pero cobran vida y se convierten en una industria dentro del cristianismo, que a veces llegan a tal extremo que nublan, sobrepasan la realidad y lo básico del cristianismo y del por qué Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Cosas como la sanidad interior, cosas como vamos a ver hoy la guerra espiritual, cosas como defender nuestro caso ante los tribunales del cielo, cosas como qué sé yo, hay muchas por ahí. Y el problema es que muchas veces como creyentes aceptamos todas estas cosas sin cuestionarnos qué se está enseñando, qué es lo que se está diciendo. Simplemente las aceptamos como buenas. ¿Por qué? Porque alguien que conocemos, o alguien que es famoso, o alguien que tiene un ministerio grande, o mucha gente lo aceptan. Entonces nosotros decimos, pues será bueno, si tiene tantos seguidores es porque es de Dios, si la persona es conocida es porque será bueno, y no siempre es así. Necesitamos como creyentes maduros cuestionar todo eso, cuestionar lo que estoy enseñando yo, cuestionar lo que acabo de decir sobre la sanidad interior, cuestionar lo que muchos enseñan como guerra espiritual, cuestionarnos con la palabra de Dios y con la actitud correcta. ¿Por qué? Porque es tu relación con Dios la que está en juego, es tu dinero el que está en juego. ¿Quién me ha entendido? Si todos los meses sale una enseñanza nueva y nos presionan a comprar el libro, es tu dinero, es tu relación con Dios la que está en juego. Y en primer lugar, creo que fue la semana pasada o la anterior que alguien mencionó de que el Espíritu Santo es nuestro maestro. Es verdad y es bíblico, pero si tú no cuestionas estas cosas, no cuestionas las enseñanzas que se hacen popular,
y no le haces preguntas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nunca te va a responder. El Espíritu Santo no va a estar ahí en tu corazón y va a decir, cuidado con eso, o esto no es así, si tú no le haces preguntas. ¿Quién me ha entendido lo que estoy diciendo? Entonces tú tienes que preguntarle, aprender a depender de él. Espíritu Santo, esto que se está enseñando y se está haciendo popular, ¿es bíblico o no? ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Está bien o no está bien? Son las preguntas que tenemos que hacerle al Espíritu Santo. Y cuando le hacemos estas preguntas al Espíritu Santo, es cuando el Espíritu Santo te va a contestar, te va a enseñar y te va a dirigir. La verdad del cristianismo, y es lo que a mí me tiene triste y preocupado, y por eso enseño lo que enseño y hablo como hablo a veces, es que hemos creado, cuando digo hemos, estoy hablando del ministerio en general, y estoy hablando en general, no estoy hablando ahora de ninguno en particular. El ministerio en general ha creado una iglesia a la imagen de la cultura occidental, en vez de la imagen de Cristo. ¿Cuál es la imagen cuál es la imagen occidental? Es una imagen de consumismo, es una imagen que mueve dinero, es una imagen que mueve masas. Le hemos enseñado a la gente en general a consumir información religiosa, a consumir experiencias religiosas, en vez de la vida sacrificial que Cristo Jesús nos pidió. Cristo Jesús nos dijo a cualquiera, y precisamente esta semana he estado estudiando y meditando en esto, Jesús dijo, cualquiera de vosotros que quiera ser mi discípulo, tiene que tomar su cruz, negarlo todo, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque la entrada al reino de Dios, al reino de Dios, en otras palabras, a ser mi discípulo, a ser un discípulo mío, es estrecha, y son muy pocos las que deciden entrar por ese camino estrecho. Hemos creado una iglesia con una cultura occidental, que lo único que quieren es consumir experiencias, y van buscando experiencias de un evangelista a otro, de una iglesia a otra, comprando libros de conferencia en conferencia, el último libro, la última enseñanza, la última revelación, la última experiencia. Y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque se asemeja mucho, está muy cerca de ser una espiritualidad de la nueva era, que se basa solamente en experiencias, en información, y le damos más valor a las experiencias que a la vida de obediencia a Cristo Jesús. Amén. Entonces tengamos cuidado con todo esto. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? Porque tiene mucho que ver con lo que es la guerra espiritual bíblica. ¿Qué es la guerra espiritual? Escuchamos muchos testimonios que vienen de diferentes partes del mundo, y no quiero ser crítico, soy una persona, pero sí soy lógico, porque soy una persona lógica, y siempre me he sacado estas conclusiones y siempre me he hecho estas preguntas. Si por ejemplo hiciéramos caso de los testimonios que vienen de Nigeria, por ejemplo, evangelistas que han predicado y han hecho campañas en Nigeria, y mandan informes y mandan informes a la gente que manda donativos, que está bien, yo no digo que no mandes, tenemos que dar a los ministerios, Dios nos manda, pero una vez más, que sea el Espíritu Santo el que te muestre. ¿Por qué? Porque somos responsables de sembrar la semilla en tierra fértil. Nos mandan folletos, nos mandan testimonios una vez al mes. Yo mismo recibo una vez al mes de algún ministerio que apoyo en oración o económicamente. Y nos mandan, por ejemplo, Nigeria, nos mandan un reportaje, un folleto, y nos dicen, tuvimos una campaña en tal y tal pueblo, y 1500 personas se convirtieron al Señor y tomaron una decisión por Cristo. Al otro mes hicimos una campaña en tal y tal lugar en Nigeria, y 15.000 personas
se aceptaron, tomaron la decisión de aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Hicimos una campaña, no sé si me entendéis o no. Todo este tipo de evangelismo, yo soy muy lógico, yo sumo todos los meses, 1.500 este mes, 10.000 el mes siguiente, 15.000 al otro mes, 20.000 al otro mes, y van creciendo, porque 30.000 al otro mes. Según mis cálculos, el país entero de Nigeria tendría que ser cristiano. De hecho, las estadísticas dicen que el 70% del gobierno nigeriano es cristiano. Y estoy usando Nigeria como un ejemplo, podéis cualquiera. El 70% del gobierno de Nigeria es cristiano porque han conocido a Dios en alguna campaña. Sin embargo, si sigues leyendo la estrategia, las estadísticas, el 70% del gobierno nigeriano es cristiano. Sin embargo, según las estadísticas, es uno de los países más corruptos del mundo. ¿Quién me entiende lo que estoy diciendo? Que los números no cuadran, que los testimonios no cuadran, ¿me entendéis o no? Que el evangelio, los testimonios no son lo que deberían ser. Y no quiero entrar en detalles de cómo fabrican estos números, pero son así. Estoy hablando de Nigeria, pero podríamos usar ejemplos de, por ejemplo, Rusia, en algunos años atrás, al principio del siglo, al final del siglo anterior, en Bulgaria, en algunos sectores de Rusia, se hablaba de un gran mover de Dios. Está muy bien, y yo le doy gloria a Dios por eso. Pero cuando empiezan a mandar números los evangelistas, entonces la pregunta que me hago yo es, ¿por qué mandan esos números si no son correctos? Y la respuesta siempre es la misma, porque si no te impresiona, si tú, que eres la persona que estás dando a su ministerio, no te impresionan con números, entonces es muy posible que dejes de dar, es muy posible que dejes de mandar ofrendas, ¿me entendéis o no? Es dinero. ¿Son todos igual? No, claro que no, lógicamente que no. Hay algunos que sí, que son sinceros, hay algunos que sí, que son de verdad, y dicen la verdad, pero no todos, ¿ok? Y esto pasa mucho en el segundo mundo, en el tercer mundo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver la verdad de lo que es la guerra espiritual, vamos a ver la verdad de lo que es el mundo espiritual que estamos viviendo hoy en día. Y vamos a ver, lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿qué línea de pensamiento cruza por toda la Escritura? Cuando hablo de línea de pensamiento, línea de enseñanza, hay muchas en la Biblia, muchas líneas. Para que entendáis a lo que me refiero con una línea, es por ejemplo, la sangre de Cristo. Tú puedes ver la sangre de Cristo mencionada desde el Antiguo Testamento a través de toda la Biblia. Es una línea, se llama la línea escarlata, que nos habla del poder, la importancia de la sangre de Cristo. Por ejemplo, en Génesis, apenas habían pecado, se habían rebelado Adán y Eva contra Dios, y vemos la sangre. Dios tuvo que matar un animal para poder hacerle túnicas de piel para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Vemos los sacrificios, vemos así a través de toda la Biblia, la línea de la sangre de Cristo. Otro ejemplo súper claro es cuando la ramera en Jericó, cuando los judíos van a conquistar Jericó, Josué manda a 2 espías. Había una mujer, Rahab, que los escondió para que el ejército no los destruyese, no los matase. Entonces uno de los espías le dijo a Rahab, por habernos defendido, por habernos salvado la vida,
vamos a protegerte. Cuando nuestro ejército entre, vamos a protegerte. La forma de hacerlo es que vas a colgar un hilo, una cuerda escarlata, color sangre, de la ventana de tu casa. Y cuando el ejército israelí vea esa cuerda escarlata, la sangre de Cristo, todos los que estén en tu casa, detrás de esa protección, detrás de la sangre, sus vidas serán salvadas. El que no esté detrás de esa sangre, de esa señal, serán muertos. La sangre de Cristo. Y eso es lo que la Biblia llama la línea a través de la Escritura. Entonces tenemos que ver el cuadro grande, amplio, ver el cuadro entero, no solamente sacar textos fuera de contexto. Así que tenemos que estudiarlos. ¿Por qué? Porque tus presuposiciones, tus creencias fundamentales determinan y le dan forma a tu forma de pensar, que se manifiesta en tu vida. No sé si me lo habéis entendido. Lo voy a explicar de otra forma. Lo que tú presupones, las creencias fundamentales que te han enseñado desde que tú eras crío, o desde que tú te convertiste al Señor, o desde que tú entraste en el Evangelio, son las raíces de tu vida y determinan cómo tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu forma de actuar, o sea, determinan tu vida de la raíz de la tierra para arriba. De las conclusiones que a las conclusiones que tú llegas, las decisiones que tú tomas, están marcadas por las creencias fundamentales que te han enseñado desde siempre. Y es por eso que la Biblia nos llama a cambiar a veces nuestra forma de pensar, a renovar nuestra mente con la palabra de Dios, a cambiar nuestra forma de pensar con la palabra de Dios. Así que vamos a ver algunos versículos. Si tenéis la Biblia a mano, vamos a empezar desde el principio. ¿Cuál es nuestro pacto con Dios? En Génesis 1, 26 al 28. Y dijo Elohim: hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y por qué? ¿Por qué los hizo a imagen y semejanza de Dios? Dice la Biblia: para que ejerzan dominio. Y esa es la palabra clave: para que ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y Elohim creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. El versículo 28. Y Elohim los bendijo y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominadla, dominad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, dominad sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Aquí, sin ir más lejos, pero aquí, ¿quién está incluido aquí? Sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra, sobre todo reptil que repta sobre la tierra. ¿Quién está incluido aquí? ¿Alguien lo sabe? Satanás. O sea que desde el principio vemos que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, de Elohim, y le dio dominio y autoridad sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Ahí está incluido Satanás. Y no solamente está incluido desde el principio, sino que está incluido después. Cuando dice todo reptil que repta sobre la tierra, el verbo reptar, en otras versiones usa otro verbo diferente, pero reptil quiere decir el que se arrastra. Cuando Dios juzgó, maldijo a Satanás, le dijo: de ahora en adelante vas a arrastrarte sobre tu vientre, y polvo de la tierra comerás. O sea que aquí vemos bien claro que Dios les dio autoridad al hombre sobre todo animal, sobre toda la creación de Dios, sobre toda ave de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Está incluido Satanás. Amén. Para mí es muy importante. ¿Por qué menciono esto? Porque para mí, y lo he dicho muchas veces cuando hemos hablado sobre cómo entender la Biblia, cómo estudiar la Biblia,
uno de los primeros y más importantes principios que uso yo, y además que te enseñan en la escuela, en el seminario, en la escuela bíblica, es que para entender la Biblia es muy importante fijarte bien en la ley, se llama la ley de la primera mención. O sea que la primera vez que la Biblia menciona algo, normalmente ese significado que se le da la primera vez es constante a través de toda la Biblia. Es por eso que he mencionado lo de reptil, lo de Satanás, de todo ser vivo que se mueve sobre la faz de la tierra. Le dio dominio sobre Satanás. La primera mención, la primera vez que se mueve, que se menciona en la Biblia, y sigue siendo un constante a través de toda la Biblia. Amén. Génesis 2:15, estamos viendo versículos en Génesis 2:15, dice Génesis 2:15, eso que habéis visto es el resplandor de la gloria. Tomó pues Adonai, Elohim, al hombre, y lo puso en el paraíso para que lo cultivase y lo guardara. O sea que el primer error que cometió Adán, ¿cuál fue? El primer error que cometió Adán es no guardarlo. ¿Por qué? Porque permitió que entrara Satanás disfrazado como o escondido en la serpiente. Mantener y llenarlo de seres vivos, de humanos creados a imagen y semejanza de Dios. El primer error que cometió Adán entonces es no cumplir con estos mandamientos. Dios le mandó en Génesis 2:15 que guardara el paraíso, que tuviese cuidado del paraíso y que lo cuidase. ¿Por qué tenía que cuidarlo? ¿Por qué? Porque la tierra, y no vamos a entrar en detalle, he enseñado en otras ocasiones sobre esto, no voy a entrar en detalle de esto a no ser que sea necesario, pero sabemos que Satanás fue arrojado sobre la tierra. La razón del diluvio y otros casos en los cuales Dios tuvo que destruir todo lo que fue creado es porque Satanás dominaba la tierra, y la labor, la responsabilidad que Dios le dio al hombre, lo creó a imagen y semejanza de Elohim, para que poco a poco, progresivamente, fuese quitando de en medio el gobierno rebelde y la influencia de Satanás de esta tierra, y volver a tomar posesión de esta tierra y ofrecérsela otra vez a Dios. No sé si me habéis entendido, ¿no? Ofrecérsela otra vez a Dios. Lo podemos ver en el Salmo 8. De hecho, el Salmo 8 es importante que lo leáis. Salmo 8 del 4 al 6. Lo podemos ver en 1 Corintios 15, 27, donde el apóstol Pablo cita el Salmo 8, y también lo podéis leer en Hebreos 2, del 6 al 7, donde el escritor de Hebreos cita el Salmo 8, del 4 al 6. Vamos a ver lo que dice el Salmo 8, del 4 al 6. Dice la palabra de Dios: digo, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos. Aquí está hablando, el salmista está citando aquí a un ser, como dice Hebreos, a un ángel, quizás puede ser un ser superior, y dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán, para que lo consideres. Lo hiciste un poco menor que Elohim, lo coronaste de gloria y honor, y si no fuese suficiente eso, lo haces señorear en las obras de tus manos. Pusiste todas las cosas debajo de sus pies. Y después menciona lo que menciona Génesis: los bueyes, las ovejas, los animales del bosque, los animales del campo, los animales del mar, etc. Lo has puesto debajo de sus pies. ¿Quién es el hombre para que le des esta autoridad? Lo has puesto todo debajo de sus pies. O sea que vemos aquí la autoridad y el dominio. Todo esto tiene que ver con el tema de la guerra espiritual que vamos a estudiar. Lo que estoy dando ahora es simplemente una introducción para que veáis por qué, o la conclusión bíblica
de lo que es la lucha espiritual bíblica. Cuando Adán no cuidó del jardín, cuando Adán se rebeló contra el gobierno de Dios, perdió este pacto con Dios, perdió el dominio, perdió la autoridad. Su primer error que cometió, como he dicho antes, es permitir que Satanás entrase al paraíso. Su siguiente error, el número 2, fue quedarse callado cuando Satanás estaba hablando con Eva. Acordarse que Adán y Eva estaban juntos, la Biblia lo dice bien claro. Eva comió del árbol y le dio de comer a su marido que estaba ahí. O sea que mientras la serpiente, Satanás, a través de la serpiente le estaba hablando a Eva, es verdad que Dios te ha dicho que no comas de este árbol, Adán estaba ahí escuchando. Segundo error, quedarse callado. Adán tenía que haber contestado y haber dicho, sí, es verdad, nos ha prohibido comerlo y vamos a obedecer a Dios porque Dios es nuestro Dios y nuestro Señor. Tercer error, tomó la decisión de respaldar y defender a Eva en vez de ponerse del lado de Dios, de poner a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Escogió el ser uno con su propia carne. Eva era carne de su carne y hueso de su hueso. Tomó la decisión de obedecer la carne. ¿Me vais entendiendo? Eva por lo menos fue lo suficientemente honesta y le echó la culpa a la serpiente. La serpiente me engañó, la serpiente me dijo tal y tal, pero Adán son decisiones que él tomó, decisiones erróneas. Y el resultado, ¿cuál fue el resultado? Que la tierra no fue llena de la imagen de Dios, que la tierra no fue dominada por el hombre y entregada de vuelta a Dios. Y al rebelarse contra Dios, Adán le dio la autoridad y el dominio a Satanás. Adán le dio las llaves del reino a Satanás. Y es por eso que la tierra hoy en día está llena de violencia, de muerte y de cosas que normalmente la gente del mundo y la iglesia, en las cosas claras, le echamos la culpa a Dios, cuando la culpa de lo que está pasando en el mundo no es de Dios, es de Adán, que le entregó las llaves y la autoridad y el dominio a Satanás. Amén. ¿Está claro? ¿Cuáles son las llaves del reino? ¿Cuáles son las llaves del reino? Las llaves del reino es la palabra de Dios, las palabras de Dios. Cuando en Génesis 2:17, para que entendáis lo que estoy diciendo, Génesis 2:17, Dios le dijo a Adán, el día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirás. O como dice el hebreo original, dice literalmente, muriendo morirás. O sea que es un proceso, muriendo morirás. Al negarse, al rebelarse contra Dios, usó la llave de la palabra de Dios, muriendo morirás, el día que comas de él morirás, para abrir las puertas del reino. ¿De qué reino? Del reino de la muerte. Amén. ¿Está claro? ¿Lo estáis entendiendo, no? En 1 Corintios 15:22, vamos a ver ahí. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos morimos, en Cristo Jesús todos somos vivificados. Vemos aquí dos conceptos diferentes. La muerte, Adán usó la rebelión, la palabra de Dios, para abrir el reino de la muerte, y Dios nos da otra llave, que es la llave del reino de Cristo, que es la vida en Cristo. En el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Cristo, que es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder. O sea que vemos aquí la muerte. Entonces, la guerra espiritual. Vamos a ver algunos versículos básicos. La oración que Pablo hace en Efesios a Dios, orando por la iglesia, lo podéis ver en Efesios 1 y 2.
No vamos a leerlo hoy, pero sí me interesa que lo leáis en casa. Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 2, Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 2, Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 2. Estos 6 capítulos que os acabo de decir son centrales para entender el cristianismo. Hay muchos pasajes en la Biblia que pueden que sean difíciles de entender, pero estos 6 no. Es lo más fácil y lo más básico que hay. Y el que no quiera entenderlos es porque no quiere. Por ejemplo, vamos a ver Efesios 1 y 2, así por encima. Capítulo 1. Pablo, un apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los que son santos. ¿Quiénes son los santos y fieles? Aquí podéis levantar la mano todos los que habéis creído y aceptado la salvación de Cristo Jesús por fe. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien está todo en pasado, quien ya está hecho, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Eso es fácil de entender. ¿Dónde está la confusión ahí? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para ser santos delante de Dios en amor. ¿Para qué nos escogió? Para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado. En Él tenemos la redención, por su sangre tenemos la liberación de los delitos, de los pecados, conforme a su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea que aquí vamos a ver cuál es la voluntad de Dios, muy básico, cuál es su voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios es hasta la culminación de los tiempos señalados cuando vuelva Cristo Jesús, unirlo todo en Cristo Jesús, las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra, unirlas en Cristo. Es su voluntad. Vuelvo a repetir, ¿para qué? A fin de ser, tú fuiste creado, tú fuiste redimido, tú fuiste perdonado por la gracia de Dios. ¿Para qué? Para ser la alabanza de su gloria. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, aquí te está hablando a ti ahora y a mí, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor por el Señor, oro esto por vosotros. Doy gracias para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Cristo Jesús, habiendo iluminado los ojos de vuestro corazón, para que sepáis cuál es la esperanza o por qué os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de la herencia, de su herencia. Fijarse bien que no está hablando de tu herencia, sino la herencia de Cristo Jesús. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? En otras palabras, ¿por qué te salvó? ¿Por qué te redimió? Porque tú fuiste llamado y redimido para la gloria de Cristo Jesús. Esa es la herencia de Cristo Jesús. Vamos a estudiarlo más adelante. Ok, básico, todo fácil, ¿sí? El mismo Espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos y lo sentó a la diestra de Dios el Padre en los celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad. Cristo Jesús venció la muerte, venció al infierno, venció la muerte en la cruz, venció la muerte en el infierno. El Espíritu de Dios lo levantó de los muertos y lo sentó a la diestra de Dios el Padre en los celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Y lo sometió todo sometió todas estas cosas, todo principado y autoridad, todo poder y señorío, todo nombre que se nombra, no solamente en esta edad, sino en la venidera, no solamente en la edad donde estaba escribiendo Pablo, sino en la venidera, que somos tú y yo, y en la que ha de venir después de nosotros. Y lo sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Por si no lo sabemos,
El versículo 23 dice: la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea que si todas estas cosas las puso debajo de nuestros pies, todos estos principados, potestades, señoríos y todo nombre que se nombra, las puso debajo de sus pies, y nosotros somos su cuerpo, está debajo de nuestros pies, que somos el cuerpo. Nosotros somos la plenitud. La plenitud quiere decir Dios completo. La plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todo. ¿Dónde está lo complicado de este versículo, de este pasaje? Y eso es solamente el capítulo 1, nos falta el 2, Colosenses 1 y 2, Hebreos 1 y 2. O sea que ya empezando con este versículo sencillo, ya podemos ver lo que es la lucha y la guerra espiritual de acuerdo a Cristo Jesús. Y podemos ver que no tiene nada que ver con lo que se está enseñando, lo que se enseña hoy en día. Me interesa que leáis el capítulo 2, Colosenses 1 y 2, Hebreos 1 y 2. Son centrales para entender el poder de Dios, y para entender el propósito de Dios, y para entender nuestra responsabilidad ante Dios. De hecho, nos quedan unos 15 minutos, así que vamos a leer estos pasajes. Me interesa que, en vez de continuar con el estudio, me interesa que los leamos. Capítulo 2 de Efesios. Y vosotros, estando muertos en vuestros pecados y delitos, en los que anduvisteis en otro tiempo según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, gobernados y consolados y dominados por el príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora mismo está operando en los hijos de desobediencia, aquellos que no quieren obedecer la palabra de Dios, entre los cuales también todos nosotros en ese entonces, en el pasado, éramos conducidos por los deseos apasionados de nuestra carne, poniendo por obra las tendencias de la carne, guiados por la carne, guiados por los pensamientos. La semana pasada hablamos un poco sobre los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pasado, está en pasado. Por gracia habéis sido, pasado, salvados. Y juntamente con Cristo nos resucitó. Y juntamente con Cristo nos hizo sentar en los celestiales. ¿Lo estáis viendo? ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de fe en Cristo. Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo, un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe y diga que ha sido salvo porque es una buena persona, o es salvo porque nunca ha hecho mal a nadie. Es por obra de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para obras buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por tanto, recordad que en un tiempo vosotros los gentiles, aquí está hablándonos a nosotros, a ti y a mí, en la carne, llamados sin circuncisión, estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de las promesas de Dios, no teniendo esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora que estáis en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque eres nuestra paz, el que, habiendo derribado la pared de separación, de enemistad que había entre ambos, entre los judíos y los gentiles, nos ha hecho uno solo en Cristo. El versículo 15 lo explica mejor. Versículo 16: reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad que había entre los dos pueblos. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu a la presencia del Padre. Así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia
de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús. Todo fundamento y toda piedra angular, toda medida tiene que ser Cristo Jesús. En él cada edificio está siendo estructurado y crece hasta ser un santuario santo en el Señor. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. La morada de Dios en espíritu. Amén. Capítulo 1 de Colosenses. Les está hablando a las mismas personas, santos y fieles en Cristo. Vamos a empezar con el 9. Colosenses 1:9. Por esto también nosotros, desde el día que lo oímos de vuestra fe, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual. Para andar, ¿por qué necesitamos esta sabiduría y conocimiento espiritual? Para andar como es digno del Señor, con el fin de agradar a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda constancia y paciencia, dando gracias al Padre con gozo que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas, y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en Cristo tenemos la redención y la liberación de los pecados. Los pecados ya nos gobiernan. Él es la imagen, Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El que ha visto a Cristo ha visto a Dios, a Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, lo visible y lo invisible, tronos y dominios, o principados, o potestades. Todas las cosas han sido creadas por Cristo y para Cristo. En Cristo, y Cristo es antes de todas estas cosas, y todas estas cosas subsisten en Él. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Por cuanto agradó que en Cristo habitara toda la plenitud, y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre de la cruz. Y a vosotros que en otro tiempo erais extranjeros y enemigos por tener la mente ocupada con las cosas de la tierra, aún así ahora os reconcilió en su cuerpo por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Cristo, ya que en verdad permanecéis sólidamente cimentados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que oísteis, el cual fue proclamado en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, llegué a ser servidor. Termina el capítulo hablando del misterio que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es la gloria que el mundo espera? La gloria que el mundo está esperando, la esperanza de la gloria de Dios, es que vean a Cristo en nosotros. Amén. Que vean a Cristo en nosotros, el único Cristo que muchos van a ver en nosotros, y somos responsables de manifestar a Cristo Jesús y su gloria al mundo, la autoridad, el mundo y todo lo demás. Colosenses 2, Hebreos 1, Hebreos 2, son pasajes similares y me interesa que los leáis en casa, y si tenéis alguna pregunta la anotéis para verla la próxima semana. Pero vemos de que habla del pasado, vemos que está todo hecho, vemos que en Cristo tenemos autoridad, en Cristo tenemos dominio. Cristo ha puesto todas las cosas, todo principado y todo potestad debajo de nuestros pies. Colosenses 1, capítulo 2, versículo 15, por ejemplo, vuelve a repetir todas estas cosas. Y no solamente la vuelve a repetir, sino que nos dice que Él ha desarmado, ha despojado a todo principado y a todo poder y a toda potestad.
y los ha exhibido públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Triunfado sobre ellos en la cruz. En otras palabras, ya están vencidos, pero no quiero adelantarme mucho, solamente dar esta introducción. La semana que viene, si Dios quiere, entramos más en detalle en lo que significa, en lo que es la victoria o la lucha, la guerra espiritual bíblica. Así que vamos a dejarlo ahí.